¿Cómo están, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Casa de Oración aquí en Freire? Es un agrado poder saludarles en esta tarde y doy muchas gracias al Señor porque Él nos ha sustentado en todo este tiempo que hemos podido compartir de una forma distinta a través de las pantallas. Pero gracias a la misericordia de Dios y por la disposición de cada hermano y hermana que semana tras semana se esfuerza, ¿cierto?, para congregarse, para poder estar juntos vía online. Hoy día esa frase quizás es más familiar para nosotros, ¿no? Vía online. Y gracias a Dios, porque yo sé que algunos han tenido que hacer un esfuerzo económico, algunos han tenido que cambiar sus planes de teléfono, quizás incluso algunos se ha visto en la necesidad de cambiar su equipo. Y gracias a Dios porque sabemos que todos esos costos, ese sacrificio humano vale la pena para poder buscar la comunión, para poder estar juntos. Así que adoramos al Señor por eso y también agradezco al Señor de forma pública por el esfuerzo de cada hermano y hermana que todo este tiempo, durante ya 5 para 6 meses, han grabado videos, se han esforzado, ¿cierto?, para cantar una alabanza al Señor. Así que damos gloria a Dios por eso, porque Él es bueno, Él es el que produce en nosotros este sentir, ¿cierto? Y esta necesidad de querer estar juntos. Así que hermanos y hermanas, Dios les bendiga, sean todos muy bienvenidos a este culto de adoración, les animamos para que nos gocemos, nos alegremos en el Señor y que sepamos que todo lo que hemos hecho para gloria de su nombre, Dios lo recibe. Y el Señor es honrado cuando manifestamos nuestro deseo de poder estar juntos. Gracias al Señor porque no hemos dejado de estar unidos en la fe. Estamos juntos en esto. Estamos alabando a Dios, estamos orando, estamos sirviendo, a pesar de estar más tiempo quizás en casa, algunos. eh, el Señor igual nos permite servir, así que damos la honra, damos la gloria al Señor. Sean todos bienvenidos a este tiempo de adoración a nuestro Dios. En esta iglesia esperamos ser de edificación para su vida y siga sumándose a este tiempo distinto, pero que sabemos que en la voluntad y en la provisión de Dios Él lo ha permitido. Por lo tanto, Dios tiene buenos planes para esto que está pasando, tiene buenos propósitos. Así que muy bienvenidos, hermanos y hermanas, a este culto del día domingo 30 de agosto, último domingo del mes. Dios nos bendiga. Sigamos adorando al Señor por medio de las alabanzas y las oraciones. Dios les bendiga. Hola, buenos días, hermano. Que tengan un lindo día hoy. Les voy a dejar unos versículos de la Biblia. Dice de San Juan, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Bendiciones, hermanos. Bueno, hermano, en primer lugar damos gracias a Dios por encontrarnos aquí en el lugar de mi hermanita Labra, que es nuestra hija, junto a Elías también. Y damos gracias a Dios porque Él nos mantiene con vida, con salud. Y también les queremos saludarles a ustedes en el amor de Dios. Y queremos también entonar una alabanza. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún
vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hemos alabado al Señor con esta alabanza y queremos darle gracias por este día, que podemos estar en familia igual, Amén. Amén. Bendito Dios. y desearles que tengan un hermoso domingo. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Chao, hermano, por todo. Chao. Salmo 46. Dios es nuestro amparo, nuestra fuerza, nuestra pronta ayuda en tiempos de tribulación. Por eso no temeremos aunque el mundo se desintegre y los montes se derrumben y caigan al mar. Que rujan los océanos espumantes, que las montañas se hundan en el mar. Un río de gozo fluye a través de la ciudad de nuestro Dios, de la santa morada del Dios Altísimo. Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme. Dios la protegerá
al rayar el alba. Las naciones se alborotan y tambalean los reinos, pero cuando Dios habla, la tierra se funde. El Señor Todopoderoso está aquí, entre nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. El Señor le bendiga, mi hermano. Espero que cada uno se encuentre bien. Ha pasado un tiempo de que no nos hemos visto, pero he sabido que todo Dios lo ha guardado esta pandemia, así que estamos contentos con mi familia. Como leíamos en el Salmo, hemos pasado por tiempos difíciles, estamos pasando por una pandemia, pero el Señor es nuestro amparo, es nuestra fortaleza. En Él podemos refugiarnos y en Él podemos confiar, porque aunque la tierra, como decía la palabra, sea removida, el Señor está con nosotros. Así que yo les envío un cariñoso saludo, un gran abrazo a todos, y también aprovecho de recordarles que se viene pronto la Amparito. Valentina Amparo se va a llamar la nueva integrante de nuestra familia espiritual. Así que les aprovecho de pedir oración por el parto que ya pronto se viene. Tenemos como fecha el 10 de septiembre, pero ustedes saben que las fechas pueden variar, así que les pedimos oración y para que quede en manos de nuestro Dios la vida de nuestra nueva integrante a nuestra familia espiritual y también por la mía. Así que muchas gracias, porque yo sé que ya han estado orando. Así que les mando un cariñoso saludo. Que estén bien. Bien, hermanos, en esta hora los quiero invitar a que podamos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor por medio de esta alabanza. Así que les invito a que cantemos al Señor. Perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Salvo y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad.
al fondo del mar, he hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Bueno, mis hermanas y hermanos, les invito en este momento que podamos orar un momento al Señor. Señor bendito, gracias Señor porque usted ha sido bueno. Gracias Señor porque cada día usted nos ayuda. Gracias porque cada día Señor usted nos demuestra su amor, su gracia Señor, su misericordia Señor, su soberanía en nuestras vidas Señor, en nuestra familia, en este mundo Padre. Gracias Señor porque usted nos ha sustentado a lo largo de estos días Señor. Nos ha bendecido Señor de gran manera. Bendice Señor en este momento a cada uno de tus hijos que están a través de estas pantallas Señor. Y que estamos Señor unidos en un solo espíritu con el anhelo de poder alabarte y servirte Señor. Entregar adoración a ti. Bendice, Señor, nuestras vidas cada día. Fortalécenos, Padre, para poder continuar con esto, para no desfallecer. Padre, porque son tiempos de desánimo, quizás, Señor, donde vemos que las cosas que suceden, Dios mío, no son muy positivas. Y quizás nos desalentamos porque pensamos que no va a pasar y que se ve lejano el momento de poder quizás congregarnos físicamente, pero ayúdanos a confiar en ti, a no perder la fe, Señor. Manténnos, Señor, unidos cada día para poder orar el uno por el otro, Señor. Permítenos, Dios mío, ser fuertes. Permítenos, Señor, que nuestro corazón no decaiga, Señor, y que nuestra fe siempre esté puesta en ti, que nuestra mirada, Señor, siempre esté puesta en ti, para que no podamos, Señor, decaer, porque somos carne, Señor, y, Señor amado, y tendemos, Señor, a fallar todo el tiempo. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdona, Dios mío, que de repente, Dios mío, nos disminuye la fe. Pero yo te pido, Señor, en esta hora que usted nos aliente cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que quizás se siente decaído, Señor, con poca fuerza, usted le pueda levantar ahí en su hogar, que este culto de hoy sea para animarnos unos a otros y podamos estar, Señor, gozosos, sabiendo que pertenecemos somos hijos de un Padre poderoso y que, Señor, tú nos ayudas cada día. Solo nos basta orar, Señor, y recibiremos la fuerza de ti, que para ti no hay nada imposible, Señor, y tú alegras el corazón del que está triste y levantas, Señor, la fuerza de aquel que se siente desanimado. Por eso te pido, Señor, que en esta instancia usted nos ayude para poder seguir, Señor, porque no son muy buenas las noticias cada día, Señor, que vemos en la televisión, pero ayúdanos a continuar, ayúdanos a no perder la fe, ayúdanos a confiar en ti, Señor, orar cada día, leer tu palabra, Señor, buscar, Señor, lo que necesitamos en ti, para que no vivamos, Señor, pendiente de lo que este mundo nos pueda dar, Señor, para que aprendamos a vivir, Señor, para depender más de ti, Señor, que de este mundo. Porque todo lo que está aquí es pasajero, Señor, y no va a ser más que una felicidad momentánea, Señor. Cuando tú puedes ofrecernos una felicidad, Señor, un gozo que es para siempre.
Permite que cada uno de tus hijos que hoy se dio el tiempo, Señor, de poder conectarse, sea bendecido a través de este culto y que podamos seguir, Señor, buscándote, congregándonos, Señor, buscando la instancia para poder compartir las nuevas, Señor, las buenas nuevas que usted tiene para nuestras vidas y que podamos también ser nosotros mensajeros, Señor, para aquellos que no te conocen y que viven un momento difícil, a lo mejor más que nosotros mismos, Señor. Ayúdanos cada día. Gracias, bendito Dios, por este momento. Gracias por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre, y por cada día que usted nos permite vivir, gozar de todas estas bendiciones que usted provee en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Y bendice a aquellos también que viven a lo mejor momentos críticos. Mírales con misericordia, bendícele allí, Señor. Aquellos huérfanos, Señor, viudas, familias que están desamparadas, quizás, Señor. Ayúdales cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice este hermoso culto que está, Señor, siendo llevado a cabo con el solo propósito de poder engrandecer tu nombre, alabar tu nombre, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú eres un Dios que se merece toda la honra y la gloria, porque saliste a nuestro encuentro, Señor, y es motivo suficiente para alabarte y bendecirte. Gracias, bendito Dios. Continúa con nosotros, Señor, quédate en nuestros corazones para poder, Señor, sentirte cada día, Señor, y poder continuar, Señor amado, tomados de tu mano y que podamos seguir en este camino maravilloso, Dios mío, tomado de tu mano y que podamos mirarte como nuestro compañero fiel siempre, Señor. Gracias por este momento de oración. Alabo y bendigo tu nombre. Todos los dejo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Quiero invitarles, amados hermanos, a poder leer una vez más la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, donde quedamos la semana pasada. Desde el versículo 32 vamos a leer al 39. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 32 al 39. Dice así la palabra del Señor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre eterno, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios, en este momento, donde queremos, Señor, acercarnos a tu palabra para que por medio de ella tú, Señor, nos hables y nos edifiques para la gloria de tu nombre, porque necesitamos, oh Señor, ser santificados en tu palabra, tú lo sabes, necesitamos ser nutridos por ella, Señor, tú lo haces, necesitamos, oh Dios, que tú afirmes cada día más nuestras convicciones, para que, oh Dios, seamos la iglesia que permanentemente espera tu venida, que no se olvida de tus promesas, Señor. Ayúdanos por misericordia a vivir este tiempo creyendo y sabiendo, Señor, que tus promesas, como se han cumplido ya, así se cumplirán, Dios mío,
porque tú eres fiel, porque tú no fallas, porque tú eres Dios, Dios de verdad. Te alabamos, nuestro Padre Celestial, y te bendecimos. Y rogamos en este momento la ayuda, la asistencia de tu Santo Espíritu, iluminando nuestro entendimiento y dándome gracia, oh Dios, para expresar tu palabra, Señor, a tu pueblo, para que en ti, oh Dios, seamos renovados, seamos corregidos, seamos ayudados, Señor, con el consejo de tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos y hermanas, como hemos venido conversando, hablando a través de la palabra del Señor aquí en el libro de Hebreos, nosotros hemos visto a través de todos estos capítulos cómo Dios ha estado exhortando, animando el corazón de la iglesia. Y estas dos palabras, ¿cierto?, son dos acciones que vamos a ver permanentemente a través del libro. Pero nos hemos detenido en por lo menos 3 capítulos que se han estacionado en la doctrina, en la enseñanza, ya que quien ha escrito, sabemos, es un pastor del Señor, preocupado por el rebaño del Señor, que quiere que este rebaño, ¿cierto?, siga las pisadas del Maestro. Este pastor no quiere que los hermanos se queden en una condición espiritual que les haga retroceder. Él no quiere que ellos se parezcan al pueblo de Israel, que en su momento, ¿cierto?, desertó, abandonó el pacto y cansó al Señor con su desobediencia. Este pastor ha traído a la memoria de los hermanos y hermanas de esta congregación, judíos convertidos al cristianismo, ha traído para ellos a la memoria aquellas cosas de antaño donde podían ver claramente a través de sus ejemplos cómo la rebeldía y la desobediencia puede tener consecuencias graves, ya que traerán el enojo, la ira, el juicio de Dios sobre su pueblo. Porque dicho sea de paso, ¿verdad?, no debemos pensar, amados hermanos, que por el hecho de ser el pueblo de Dios hoy día estamos libres de que Dios pueda castigarnos. Si bien es cierto, sabemos que su castigo no será para condenación, sabemos que sí, su corrección, como lo leeremos en el capítulo 12, será para que nuestra vida sea santificada y Dios usará el dolor como una herramienta positiva, pero que al momento, dice, la tristeza que producirá en nosotros no será motivo de gozo, sino de tristeza. Pero esa tristeza se convertirá en gozo, dice la Escritura, cuando produzca ese fruto apacible de justicia y de santidad. Entonces, el autor, ¿cierto?, ha usado ejemplos de la antigüedad, del tiempo de Moisés, que claramente estaban grabados en la conciencia del pueblo judío, porque era su historia, era lo que Dios mismo les había mandado recordar perpetuamente. Y aquí hemos visto su capacidad de poder usar e interpretar esos hechos, esas palabras, para una aplicación que ellos estaban viviendo allí, una aplicación inmediata en sus vidas, advertencias que Él hace una y otra vez para mostrarles que es necesario que ellos sigan avanzando, que sigan creciendo en su vida espiritual, que no se detengan, esa es la idea. Él quiere animar su corazón, Él quiere motivarles y Él quiere despertarlos, ¿cierto? Por eso vemos una serie de contrastes entre reprensiones, exhortaciones y al mismo tiempo manifestaciones de ánimo, donde Él afirma su corazón con la paciencia, con el amor, con la amabilidad que un pastor puede tener por sus hermanos, sabiendo de que todos nosotros somos débiles, todos nosotros necesitamos de la corrección, pero también necesitamos que se nos afirme el corazón, ¿cierto? No solo la vara que disciplina, sino que la mano cariñosa que levanta. Y así vemos que este pastor lo ha hecho. Y en los textos anteriores, como decía, respecto a la doctrina, ha estado desarrollando
todo esto que tiene que ver, ¿cierto?, con el sistema sacrificial y de sacerdocio, poniendo a Jesucristo como el único y suficiente sacrificio dado por Dios en representación de un nuevo pacto que tiene un valor inmensurable y que, por supuesto, podemos ver claramente que el autor ha puesto a Cristo sobre todo, sobre Moisés, sobre Abraham, sobre la ley, sobre los ángeles, sobre principados, sobre todo lo que existe. Cristo está sobre ello. Cristo es supremo, pudiéramos decirlo de esa forma. Y en ese contraste, ¿verdad? Él les ha venido enseñando que todo lo que han recibido en Jesús es superior y por ende tiene que ser valorado de esa manera, tiene que ser apreciado, tomado por ellos de tal manera que no se deslicen y se comporten como aquellos que en desobediencia deshonraron al Señor. Por eso veíamos la semana pasada que tenemos que tener mucho cuidado cuando con conciencia, con conocimiento, pecamos. Cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Cuando decimos estar luchando con algún pecado y en realidad es que es una práctica habitual en nosotros. Cuidado. El Señor está diciendo que cuando una persona cristiana tiene esa actitud deliberada, ¿ya? Y aquí yo quiero subrayar y poner atención en esto, hermanos. Quiero hacer una diferenciación, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cierto?, ¿qué pasa con aquella persona que viene a Cristo, que está un tiempo en el Evangelio y luego se vuelve al mundo y nunca más regresa? Yo he explicado varias veces y dentro del contexto de Hebreos también lo he hecho, ¿cierto? Y creo que la forma más gráfica que el Señor Jesús nos dio para entender esto es el hecho de la parábola del sembrador, que representa cómo trabaja la semilla del Evangelio en los distintos terrenos del corazón. Y vemos, ¿cierto?, que aunque hay personas que representan ciertas acciones religiosas aparentemente nobles cristianas, esas personas nunca se convirtieron. De hecho, incluso podemos ser confundidos por el hecho de que la Biblia incluso nos dice que hay personas que en el nombre de Jesús tendrán autoridad para echar fuera demonios, podrán hacer sanidades y prodigios, pero Dios les dirá un día, yo no les conozco. Entonces, esto sé que trae mucha confusión porque nosotros afirmamos, ¿cierto?, que una persona que ha sido regenerada, que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo, que su naturaleza ha sido cambiada, no puede volver atrás, porque Dios mismo ha prometido en su fidelidad sustentar y sostener aquella alma. Por eso no tenemos que confundirnos y tenemos que aprender a hacer esa diferencia, ya que se presenta también aquí en el libro de Hebreos. Y en esta deliberación que vemos acá, ¿cierto?, podemos hacer esa diferencia. Cuando hablamos la semana pasada del pecado deliberado, estábamos hablando de que una persona había recibido conocimiento, tenía suficiente luz para darse cuenta de que Cristo es la única fuente de vida dada por Dios para el perdón de los pecados y, por ende, recibir la promesa de la vida eterna. Una persona que conscientemente ha recibido luz, no necesariamente convertida, y ahora va a manifestar su no conversión a través de negar a Jesús, a través de volverse atrás y en vez de ser una persona que reconoce su pecado frente a la exhortación, frente a la reprensión y corrección del pastor, de los hermanos, de la iglesia en general, esa persona se endurece en contra de Jesús y ahora se vuelve contrario, un apóstata, es una persona que nunca nació de nuevo. Y existe esa deliberación en personas que están dentro de círculos cristianos o han vivido alguna experiencia espiritual, como lo vimos en el capítulo 6 de Hebreos, ¿cierto? Muchas personas, por ejemplo, recibieron los milagros de Jesús, le recibieron con alabanzas como el Rey que viene en el nombre del Señor,
pero luego gritaron, crucifícale. Entonces, las personas pueden recibir obras del Espíritu de Dios en su vida, pueden experimentar grandes cosas en sus cuerpos y aún en sus emociones, pero no necesariamente eso significa conversión. Quiero ser enfático en eso. Sin embargo, cuando el autor aquí le está hablando a la iglesia y le está diciendo que tenga cuidado de lo que puede pasar, ¿cierto? Tenemos que ver que esto camina en dos vías paralelas. No es un mensaje solo para un solo grupo de personas. Siempre el Señor está pensando, ¿cierto?, en todos aquellos que están dentro de la iglesia. Y sabemos que el trigo crece junto con la cizaña. Por lo tanto, siempre vamos a encontrar esta dualidad, que el mensaje no solo apunta a uno, sino que también afecta a los otros. Entonces, en el sentido negativo, podríamos decir que aquel que peca deliberadamente, estando dentro de un círculo cristiano, pero nunca haber experimentado la conversión, esa persona debería saber que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tiene que temer, tiene que temblar, porque Dios un día le va a juzgar. Debería reconocer eso aquella persona. Pero asimismo, aquel cristiano que, como lo hemos visto, ¿cierto?, por descuidar su vida espiritual, descuidar el estudio de la palabra, el conocimiento, veíamos que los hermanos aquí, ellos se habían vuelto tardos para oír y para entender las palabras del Señor. Por lo tanto, ellos claramente les estaba costando entender ciertas doctrinas elementales de la palabra que el autor considera, ¿cierto?, que son fundamentales para el desarrollo de su fe y la firmeza que ellos tienen que mostrar frente a la prueba, la paciencia que Dios quiere formar en ellos. Entonces, claramente el Señor les anima y les advierte al mismo tiempo. Entonces, aquellos que son hijos deben saber que también serán juzgados. La diferencia se va a manifestar en el fruto. Es decir, aquel que deliberadamente peca contra el Señor, pero que no es un hijo de Dios, simplemente seguirá cayendo en profundidades de pecado y en una rebeldía y una apostasía contra el Señor, que seguirán negando su nombre y estará blasfemando contra Cristo, contra su obra y contra su Santo Espíritu. Por lo tanto, esa persona cae en la categoría de aquel pecado imperdonable. Dios no perdonará su rebelión y su desobediencia. Pero aquel que es oveja del Señor, aquel que es hijo de Dios, pero que ha descuidado su vida espiritual, aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, pero que en el fondo de su corazón quiere agradar al Señor, pero está débil porque ha dejado de sembrar para el Espíritu y ahora está viviendo en la carne momentáneamente. Esta palabra, este pecado deliberado debería llamar a su conciencia, debería, ¿cierto?, ser la alarma que le despierta para que salga de su sueño y salga de este estado y sepa que no puede quedarse allí, porque Dios tomará cartas en el asunto, Dios le juzgará y Dios no dará por inocente al culpable. Por eso cuando decíamos la semana pasada, ¿cierto?, que ya no queda más sacrificio por los pecados de aquellos que deliberadamente pecan contra el Señor, lo dice en este sentido. Aquellos que tienen el conocimiento suficiente, como leemos en la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, y luego hemos estado estudiando también los días jueves y domingos por la mañana. Aquellos que teniendo el conocimiento suficiente para darse cuenta de que hay Dios, que hay un Dios que gobierna, que hay que obedecer, que hay que rendirse a sus pies, pero en vez de darle gloria y honra a Él, se empiezan a honrar a sí mismos, empiezan a seguir sus propios consejos. Dios entonces los entrega a una mente reprobada para manifestar su juicio sobre ellos de condenación. Ya no hay más sacrificio. Es imposible que aquellos que están en esa condición vuelvan entonces a ser iluminados o vuelvan porque nunca lo fueron. Esa es la explicación, que me extiendo, pero considero que es muy importante para que entendamos cómo debemos aplicar esta palabra, ¿cierto? Sobre todo cuando se advierte al pueblo de Dios diciéndole,
que la expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Es terrible. Entonces, hermanos, nosotros cuando ofendemos al Padre tenemos temor. De hecho, el libro de Proverbios nos dice que con el temor de Jehová los hombres se van a apartar del pecado. Nosotros no podemos pensar que porque somos hijos de Dios estamos libres de que Dios caiga sobre nosotros en juicios, donde podemos sentir el dolor. Sabemos que no nos condenará para perdición, pero hay mucho que podemos perder. Hay mucho en lo cual Dios puede disciplinarnos que no nos imaginamos. Y siempre viene a mi mente el caso de David cuando él peca y tiene que sufrir la pérdida de un bebé. Y uno piensa, ¿qué culpa tiene ese bebé? Y no es que haya muerto por ser culpable él, de ninguna manera. Pero era una manifestación de una disciplina de Dios a un hijo. Y cuando vemos que Dios juzga a David y vemos el desastre que queda en la familia de David, teniendo un hijo como Absalón que quiere matarlo, viendo cómo murió ese joven, viendo cómo Amnón viola a Tamar, su hermana, etcétera, hermanos, podemos ver que sin duda nuestras acciones deliberadas de pecado, siendo hijos de Dios, también tendrán consecuencias. Y Dios quiere que temamos, Dios quiere que temblemos y que dependamos de su gracia y que sepamos que Él nos va a ayudar. Y esto que estoy diciendo lo podemos graficar en todo el Antiguo Testamento, como una y otra vez el Señor manifiesta su castigo de formas tangibles que hacían que el pueblo llorara y gimiera y volviera al Señor. Eso es algo muy positivo, porque obviamente es una muestra de amor y misericordia del Señor. Por eso, hermanos, nosotros debemos poner en nuestro corazón la importancia del temor a Dios. Este pasaje en sí está tratando de llevar a los hermanos desde la doctrina, desde el entendimiento de la palabra, del valor supremo que tiene la obra de Cristo, el sacrificio de Jesús, la supremacía que Él tiene, a una práctica. Y esta práctica es vivir en el temor de Dios. Por el temor de Dios abandonaremos nuestras prácticas de pecado, las cuales podemos llevar por costumbre, como el dejar de congregarnos, que ya ha sido una de las razones que ha dado el autor para que los hermanos atiendan al consejo. Asimismo, como vemos ahora, ¿cierto? En los versículos que he leído para el día de hoy, el autor está haciendo ir al pasado a los hermanos para recordar lo que ellos han vivido. Y es interesante cuando analizamos y estudiamos este pasaje, porque podemos darnos cuenta como de una secuencia de eventos que se vivieron en el pasado de los hermanos. Y es muy interesante porque puede ser una forma de vernos a nosotros mismos. A veces cuando decaemos en la vida espiritual, razones por las cuales podemos decaer, pero al mismo tiempo podemos encontrarnos acá con las respuestas para no caer, obviamente, en este estado y poder mantenernos firmes, confiando en aquel que ha prometido. Amén. Que así sea. Bien. Traed a la memoria entonces los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. No hay mejor remedio, ¿no? Muchas veces que recordar. Siempre escuchamos y repetimos esta frase, ¿cierto? Nunca olvidemos de dónde nos ha sacado el Señor. Siempre es bueno recordarlo, hermano, aunque hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que no nos acordamos de las cosas pasadas. Ciertamente Dios no quiere que nos deleitemos recordando lo malo que hicimos en el pasado. Pero si yo voy a recordar para simplemente darme cuenta a mí mismo de dónde me ha rescatado el Señor, cuán grande ha sido la gracia y la misericordia del Señor, que como el apóstol Pablo dice de sí mismo, ¿cierto? Yo siendo como un abortivo, el Señor me recogió.
siendo una escoria, el Señor me buscó. Entonces, el autor acá, ¿cierto?, está llevando a los hermanos a recordar aquello que vivieron en tiempos pasados. Es bueno a veces este ejercicio para nosotros, recordar qué es cómo comenzamos la vida cristiana. Y aquí la palabra iluminación claramente está apuntando al hecho de que estas personas son convertidas, son personas que entendieron el mensaje cuando se les predicó. Y es lo que el autor quiere manifestar de una forma clara. Quiere ayudarles a recordar a los hermanos que lo que ellos han vivido con Dios, toda experiencia espiritual que ellos han vivido, manifiesta claramente que ellos son aquellos hijos de Dios que no retroceden. Son esos hijos de Dios que han tenido experiencias hermosas con Dios en el pasado. Y de alguna manera es como preguntarle, hermano, ¿pero qué te pasa hoy día? ¿Por qué hoy día no tienes el fuego? ¿Por qué hoy día no tienes la misma disposición para servir y para perder cosas por causa del Evangelio de Jesús? Por eso Él les recuerda de forma concreta aquellas cosas que ellos vivieron. En primer lugar, les recuerda que ellos fueron iluminados con el conocimiento de la palabra de Dios. Hubo un entendimiento de las verdades espirituales. Ese entendimiento de la palabra de Dios los hizo sostener gran combate de padecimientos. Y esto es algo elemental, hermanos amados, cuando queremos saber si realmente hemos sido salvos, convertidos o no al Señor. Ya que una de las tierras que describe el Señor Jesucristo en la parábola del sembrador es aquella tierra, cierto, que da fruto muy rápido, pero que cuando viene el sol de las pruebas, dice el Evangelio, se seca. Es decir, que estos hermanos no solamente recibieron conocimiento, sino que su fe en ese momento fue probada, y fue probada de una forma difícil, dura. Y el autor, el pastor, le dice, hermanos, ustedes sobrepasaron esas pruebas. Ustedes recibieron combate. Hubieron padecimientos. Y fíjese que se habla de una forma general y plural. Por una parte dice vituperios, tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Hermanos amados, sin duda, el autor de esta carta, ¿cierto? El pastor de esta iglesia, estos hermanos, está grandemente sorprendido del desánimo, de lo que ha ocurrido en la vida espiritual de estos hermanos. Porque él tenía una visión de lo que ellos fueron cuando comenzaron a caminar con el Señor. Pero algo ha pasado en el camino. Algo ha sucedido que ellos necesitan otra vez la leche. Algo ha sucedido que se han vuelto en parte inexpertos. Hermanos, yo no sé si usted está en esa condición hoy. No sé si usted hoy se siente de esta manera. Al mirar su vida espiritual y al mirar los tiempos pasados de cuando usted comenzó a caminar con el Señor. Yo no sé si usted se siente así. Hoy día sin fuerzas, sin ánimo. Hoy día tal vez olvidando absolutamente todos esos combates por la causa de Cristo. Hermanos amados, yo veo varias cosas acá. Una de ellas es cierto que el Evangelio nunca ha sido fácil y nunca será fácil. Y lo que sorprende acá, ¿cierto?, es que los hermanos en este momento no están sufriendo por la causa de Cristo. Y es un postulado que quiero transmitir en esta hora y una advertencia para nosotros también. ¿Por qué? Hermanos amados, muchas veces cuando pasamos pruebas y dificultades por la causa del Señor, nuestra fe se fortalece aún más. Pero ocurre que cuando llegan los tiempos de comodidad, cuando no vivimos necesidades grandes, viene un relajo.
Y esa es una realidad lamentable, hermanos amados. Y eso nos habla de que si eso está ocurriendo en la vida de la iglesia, es que no está entendiendo que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios merece y es digno de nuestra entrega, si estamos bien o estamos mal. El apóstol Pablo pudo llegar a decir, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la pobreza. Creo que esa es la clave. Aprender a vivir cada momento. No a quedarnos, ¿cierto? Queriendo salir del sufrimiento, queriendo salir de las pruebas para llegar a la comodidad donde queremos estacionarnos y no movernos y que nadie nos moleste. Para después vivir esa experiencia, ¿cierto? Que estando mucho en la comodidad, cuando viene la prueba, nos quejamos. Nos quejamos y preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Recuerda entonces de dónde le ha sacado el Señor. Recuerda entonces lo que usted ha sufrido con el Señor y recordemos algo que no podemos negar. Los momentos de mayor crecimiento, desarrollo espiritual ha sido sobre lágrimas, ha sido sobre los momentos donde muchos querían vernos caer, donde muchos se nos presentaron como barreras para que nosotros avanzáramos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque esas barreras hicieron que dobláramos nuestras rodillas y clamáramos al Señor de justicia, de misericordia, y vimos su fortaleza. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que nosotros vivamos esa vida espiritual siempre. ¿Por qué? Porque, hermanos, el cristiano, aunque no tenga luchas visibles, personas que estén atribulando, personas que estén vituperándonos, dice la Escritura que nosotros tenemos lucha todos los días, 24 horas al día, con las huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, jamás un cristiano puede vivir una vida relajada, una vida cómoda espiritualmente hablando. Siempre debemos estar alerta, recordando de dónde nos ha sacado el Señor, para qué Dios nos ha llamado y en qué quiere Dios que le sirvamos. Amén. Espero que usted pueda confirmar y afirmar esa verdad en su corazón en este día. Entonces, hermanos, el pastor aquí le dice a la iglesia que ellos han sido rescatados de una vida de no tener conocimiento espiritual a una vida que ha sido iluminada, una vida que ha soportado pruebas, aflicciones y tribulaciones. Fíjese, de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esto es algo impresionante. ¿Cómo es posible que estas personas puedan ser descritas de esta manera? Han sufrido el despojo de sus bienes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos. Hermanos amados, para mí son todas evidencias de una fe verdadera y genuina. Aquí el autor está describiendo a hermanos que realmente entendieron el Evangelio. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hemos decidido dejarlo todo para seguirlo a Él, porque Él es la perla de gran precio. Y entendemos que todo lo que perdamos, si eso implica ganarlo a Él, eso es ganancia para nosotros. Y ellos lo vivieron, ellos lo hicieron. Y este Padre espiritual le dice, hermanos, recuérdenlo, no lo olviden. No olviden que ustedes tienen evidencias de una vida espiritual en ustedes mismos. Y lo que sustentaba la vida de estos hermanos era la esperanza gloriosa que solo los hijos de Dios tienen. Que no somos de este mundo, hermanos, nuestra patria es celestial, que nuestro reino es de los cielos y que nuestro Jesucristo, que subió, ascendió al cielo, volverá, porque Él fue a preparar lugar para nosotros y Él volverá y nos llevará con Él. Esa es nuestra esperanza. Entonces, hermano amado,
Sin duda, las tribulaciones que podamos pasar en el tiempo presente deberían a nosotros invitarnos también a enfrentar aquellos momentos tomándonos de las promesas del Señor. Ellos fueron iluminados de tal manera con la palabra que sabían que lo perdurable, sabían que la herencia era algo real, era algo genuino, porque Dios lo había prometido. Entonces, es maravilloso poder ver este contraste de corrección, de fuerza de parte del pastor, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, el freno y de la compasión y decir, hermanos, reaccionemos porque Dios ha obrado en nosotros. Dios ha dado testimonio en nosotros y nosotros hemos respondido al obrar del Espíritu Santo de Dios, entregándonos también por Él. Sin duda, hermanos amados, no podemos jugar con Dios. Dios es fuego consumidor. Pero este Dios es un Dios compasivo. Es un Dios que no se aira con facilidad. Su paciencia y su misericordia son grandes, son para siempre. Por eso, esta es la exhortación que el autor le hace a los hermanos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos amados, sufrir por la causa del Señor es uno de los elementos que distinguen al cristianismo de otras religiones. El sufrimiento es parte de nuestra vida. No tenemos que temer al sufrimiento. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Y esa es nuestra herencia. Eso es parte del ADN de un cristiano. El cristiano no tiene temor al sufrimiento. Por eso este pastor quiere que los hermanos recuerden que ese sufrimiento no ha sido en vano. Dios, hermanos, el Dios que ha llamado a sus hijos a venir a Él es un Dios fiel, es un Dios justo que pagará conforme a sus obras. Jesús dijo, no hay nadie que pierda algo en este mundo que no haya de ser recompensado. Es decir, que hemos encontrado aquello que es de valor supremo, pero al mismo tiempo el Señor dice que reconocerá el trabajo de nuestra obra. Por eso, no perdáis vuestra confianza. Ese es el objetivo, ese es el deseo de ánimo a la iglesia. Hermanos, sea lo que sea que tengamos que padecer por causa del Señor, no perdamos nuestra esperanza, no perdamos de vista quién es el que nos ha llamado, quién es el que nos ha sostenido y dispongámonos nuevamente, si es necesario, a padecer por causa del Señor. ¿Por qué? Porque es necesario, hermanos amados, que sea forjado en nosotros el fruto de la paciencia. Y permítanme personalizar estas palabras para nosotros como si fueran directamente de Dios para nosotros. Es necesaria la paciencia. Mientras nosotros estemos en este mundo, tendremos que ser probados en el crisol. Tendremos que pasar tribulaciones y dificultades. No pensemos, hermanos, que la ausencia de problemas en nuestra vida necesariamente significa que estamos bendecidos. La verdadera bendición viene cuando Dios forja el carácter de Cristo, el carácter espiritual en nosotros. Y ese carácter necesita paciencia. Y Dios no va a forjar paciencia en nosotros a menos que nos acrisole, a menos que Él nos ayude, ¿cierto?, en la presión de la tribulación y de la prueba. Padecer por causa de su nombre. Me encanta observar, y lo he repetido en muchas ocasiones en la iglesia, porque me parece muy hermoso cómo Dios nos muestra a través de elementos gráficos cómo el sufrimiento es parte del desarrollo de un fruto precioso. Todos los metales preciosos, hermanos, deben ser fundidos a alto calor y presión. Pero cuando yo pienso en los elementos del pan y el vino, que son los que usamos para recordar a Cristo, los que Él nos dejó,
y pensamos en todo el proceso y el tratamiento que estos elementos necesitan vivir y experimentar para llegar a ser el pan y el vino, no pueden ser lo que son, ya como aquello que podemos disfrutar sin haber pasado por un proceso doloroso, largo de sufrimiento. De la misma manera, hermanos, no olvidemos que nosotros seremos forjados por Dios en tiempos de pandemia, en tiempos de persecución, en tiempos de circunstancias en las cuales nuestra fe necesita ser probada. Y cuando ese tiempo venga, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros debemos recordar que quien nos llamó es fiel. Nosotros debemos recordar que nuestra confianza en Él tiene un galardón en el cielo. Nosotros debemos recordar, hermanos, que aquel que nos llamó dijo, espérenme un poco, yo ya vuelvo. Hermanos, la venida de Cristo es inminente. No solo por lo que está pasando, nosotros deberíamos vivir cada día como si Cristo viniera. Muchas personas piensan que la venida del Señor debería ser un motivo de relajo, pero no lo es. La venida del Señor tiene que ser una de las razones por las cuales nosotros nos disponemos a servir a diario al Señor con más expectativa. ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste pensando que ese día podía ser el que Cristo venía, el que Cristo llegaba? ¿Qué día te has levantado pensando que ese es el día en que Cristo llegará? ¿Cómo viviste ese día? Sin duda, el Señor espera que nosotros recordemos que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Quien no se prepara para la venida del Señor, quien no está sirviendo, quien descuida su vida espiritual, quien está manteniéndose solamente en un estado y no está creciendo, no está avanzando, y en vez de seguir avanzando de acuerdo al desarrollo que empezó en su vida, en su caminar cristiano, y se ha mantenido ahí y se quedó ahí, hermanos, es alguien que tiene en poco la venida del Señor. Dios quiere que como buenos administradores sigamos creciendo y sigamos multiplicando lo que Él nos ha dado. Ayúdanos el Señor entonces a temer, para apartarnos del pecado. Ayúdenos entonces el Señor a mantenernos fieles, creyendo que la tribulación traerá paciencia y que esa paciencia será y es necesaria para glorificar a Dios en el tiempo en que vamos a honrarle mientras demos testimonio de que somos sus hijos. Y por eso no dejamos de caminar y de correr con paciencia esta carrera. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, y que Dios nos ayude a creer que Cristo viene. Y que esa promesa maravillosa sea la que hoy te sostenga, sea la tribulación que estés pasando. Cree en el Señor y sin duda verás la gloria de Dios que te sustenta en todo tiempo. Amén. Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga su palabra y nos ayude a poder reaccionar a este Dios que espera que nuestro andar con Él sea un andar de fe. Amén. No por lo que tenemos, no por lo que ven nuestros ojos, nuestras circunstancias. Nuestra fe se sustenta porque el que prometió simplemente es fiel. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a responder a ella, ayúdanos por misericordia a ser fieles, Señor, y a no olvidar de dónde nos sacaste. A no olvidar, Señor, que las tribulaciones son necesarias. Y el recordar de dónde tú nos sacaste, el recordar las cosas que hemos vivido en el pasado, nos ayudan a disponernos a enfrentar un futuro con lo que tenga que llegar, Señor. Por misericordia, sosténnos y haznos fieles a ti, Señor. Y Maranata, creemos eso, Señor. Cristo vuelve, Cristo viene pronto. Que esta promesa maravillosa sea la que hoy día nos haga estar felices, gozosos y contentos. Porque, oh Señor, pronto las tribulaciones pasarán. Pronto llegará el día donde no habrá tristeza, dolor. Pronto llegará el momento donde estaremos cara a cara con nuestro amado.
Aleluya. Alabado sea tu santo nombre, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas, hermanos y hermanas. Un saludo cariñoso aquí desde el templo en Freire. Muchas bendiciones. Hola, hola, ¿cómo están? Junto a mi esposa, aquí queremos enviarle un caluroso saludo a la iglesia de Freire, a la iglesia bautista de Freire. Estamos muy contentos de poder compartir este momento, que sea a través de este medio con ustedes, y saber que también la tecnología nos acerca un poco más en estos tiempos. Tiempos que no han sido fáciles, tiempos en los que sabemos y entendemos que hay personas que no la están pasando bien, lamentablemente, pero creo que a nosotros, los hijos de Dios, estas cosas también nos pueden ayudar, sobre todo en la formación de nuestro carácter. Spurgeon decía que el mismo sol que endurece el barro, también ese sol derrite la cera. O sea que las mismas circunstancias, como esta pandemia que estamos viviendo hoy día, tal vez puedan endurecer el corazón de muchos y hacerlos reticentes a la palabra del Señor. Estas mismas circunstancias también a nosotros como hijos de Dios nos sirven y nos pueden ayudar para fortalecer también nuestros caracteres. Y creo que hemos sido bendecidos y deberíamos seguir agradecidos con el Señor por todo lo que Él nos ha dado en todo este tiempo que hemos estado pasando. ¿Amor? Bueno, ¿qué más decirles, queridos hermanos, queridas hermanas? Agradecerle al pastor Pablo por estar siempre pendiente de nuestras vidas, junto a su esposa, junto a sus pequeños. El Señor ha sido bueno, lo podemos ver en nuestras caritas. Tenemos un techo que nos cobija, y cómo no darle gracias al Señor. ¿Sabe? En el libro de Lucas, en el capítulo 9, cuando Jesús anuncia su muerte, en el versículo 23 dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo creo que nosotros como cristianos no tenemos otra opción, y negarnos a este hecho que es irrefutable, que Cristo murió en la cruz, que Él perdonó nuestros pecados, que nos trajo salvación, que nos regala la vida eterna, que nos bendice con toda bendición, que está en los cielos y bendice nuestras vidas con la compañía del uno del otro, para que nos abracemos, nos apapachemos en tiempos de angustia, para que podamos compartir un plato de comida y para que podamos también agradecerle. Yo creo que con todo eso a la vista, no tenemos otra opción más que ser agradecidos de Él. Y recordar nuestros pasados, ¿para qué? Para tomar un impulso, para poder seguir mirando a Cristo y avanzar en este caminar con el Señor. Y hay una alabanza que nosotros queremos compartir con ustedes, para ustedes, que es una alabanza antigua. Los hermanos que sean más o menos de nuestra edad, que sean un poco mayores, se van a recordar qué alabanza es. Y debe ser la verdad en nuestra vida el día de hoy, que a pesar de lo que nosotros hayamos vivido en el pasado, hoy día con nuestra frente en alto podamos mirar a Cristo para agradecerle por todo lo que vivimos, para estar donde estamos hoy, mirando la cruz de Cristo, mirando a Jesús que ya no está en la cruz, que vive en nuestras vidas, que vive en la vida de mi esposo, que vive en la mía, que tratamos también de que viva en la vida de nuestra pequeña Cristina, y decir como dice esta alabanza: no tengo nada que esconder, mi vida transparente es. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Mi íntimo rincón de agradecer
están llenos de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por Él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. Y en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por Él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces le he servido bien o mal. Lo cierto es que logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar, pues mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. Y en Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por Él. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me agradaba, y habrá de ser mi orgullo poder vivir por Él. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo a la distancia. Saludos, pastor, también. Y Amén. Que el Señor bendiga a la congregación de Freire. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad con Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Lo que Dios quiere es que usted tenga seguridad y certeza de su compañía. ¿Ya? Usted conoce a Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Para mi ciudad, te